Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy tenemos de nuevo mitos y anécdotas de la Unidad Popular con don Hermógenes Pérez de Arce. El tema a tratar del día de hoy va a ser sobre el 22 de agosto de 1973, la declaración de la Cámara de Diputados sobre la inconstitucionalidad de Salvador Allende. Cuestión que la historia oficial prácticamente no comenta, ¿no? Esas cuestiones no la quieren comentar o mágicamente se olvidan o incluso se intentan prácticamente chamullar como que fuera otra cosa, pero para esto vamos a tener a alguien que no solamente conoce la historia, sino que participó en la misma historia. Bienvenido, don Hermógenes, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, profesor, por convidarme a su programa. Y la verdad es que si hay un tema que conozco bien, es el del origen del acuerdo en la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73. No porque yo haya hecho nada particular, sino que tocó que otra persona a la cual se le ocurrió esta idea, y que fue al único que se le ocurrió la idea, porque los políticos, entre los cuales yo me incluía en ese tiempo, aunque era un diputado bisoño, recién elegido y sabía poco de los manejos políticos, yo tampoco se me había ocurrido nada especial. Pero un día me llamó un ex ministro de Estado, que era un abogado distinguido, Enrique Ortúzar Escobar, y me pidió si yo podía ir a una reunión con él y con el senador Francisco Bulnes, que era el principal parlamentario del Partido Nacional. Y esto era más o menos en julio del 73. Y en esa reunión, Enrique Ortúzar nos expuso que había un artículo de la Constitución que autorizaba tomar un acuerdo por parte de la Cámara, que era el órgano fiscalizador del gobierno en el Parlamento, porque el Senado no tiene facultades fiscalizadoras, y podía representarle al presidente y a los ministros actuaciones que estimaran contrarias a la Constitución o a las leyes. Y eso estaba expresamente contemplado en la Constitución, o sea, era jurídicamente muy factible. Y entonces encontramos muy buena la idea de Enrique, que no se le había ocurrido a ningún político activo,
porque todos se preguntaban qué hacemos contra la Unidad Popular que se sale constantemente de la Constitución, y nadie tenía una idea clara de qué hacer. Y entonces, después de esa primera reunión aprobando la idea de Enrique, quedamos una semana después de juntarnos con lo que hubiéramos preparado como un proyecto de acuerdo. Y una semana después llegamos, y yo llegué con las manos vacías, porque los políticos siempre tenemos la agenda muy sobrecargada de reuniones, trabajos. El propio trabajo mío de diario era hablar por la radio, y eso me quitaba mucho tiempo. Y lo seguía haciendo desde hacía 2 años. Y en realidad esa fue la razón por la que me llamó Enrique Ortúzar a mí, porque me dijo que yo había llevado una contabilidad de todos los atropellos cometidos por el gobierno de la Unidad Popular, y eso le servía mucho para la idea que él tenía. Y llegamos a la oficina de nuevo del senador Bulnes, y el único que llevaba un trabajo era Enrique Ortúzar, el autor de la idea, y llevaba el acuerdo listo, muy bien hecho, muy bien redactado, en papel muy bien presentado, listo. Y entonces yo me quedé admirado de lo bueno del trabajo y avergonzado de no haber hecho nada. Y el senador Bulnes lo leyó, quedó muy impresionado, dijo que se lo iba a llevar a su casa y le iba a introducir algunas sugerencias, cosa que hizo. Y después, este documento, que todo el mundo que lo veía lo encontraba excelente, se le entregó al diputado Mario Arnelo del Partido Nacional, que tenía buenas vinculaciones con todos los parlamentarios, había llevado años ya de oficio en la Cámara, y él se lo entregó a Claudio Rego Vicuña, el papá del actual gobernador de Santiago, y Claudio dijo que era un documento fantástico también, según nos contó Mario Arnelo, y se lo entregó a Patricio Aylwin, y Aylwin lo leyó y también estuvo completamente de acuerdo con él. Y le introdujo también distintas modificaciones, pero en lo sustancial, lo que había escrito Enrique Ortúzar al comienzo fue lo que constituyó el acuerdo de la Cámara de Diputados. Y esto estuvo listo ya el jueves 17, pero el jueves 17 había conversaciones entre Salvador Allende y Patricio Aylwin para llegar a un acuerdo político que evitara la confrontación que había en ese momento, porque la oposición acusaba al gobierno de violar la Constitución y las leyes constantemente, y Allende lo negaba. Entonces se trataba de llegar a algún entendimiento. Pero en esa reunión el acuerdo para pedir que se les oficiara a él y a las Fuerzas Armadas, diciéndoles que ellas tenían que tomar su cargo, terminar con esta violación constante de la Constitución. El acuerdo ya estaba listo. Entonces Aylwin tuvo la incómoda situación de conversar con Allende para ponerse de acuerdo con él, sabiendo que ya todo el mundo estaba de acuerdo en el, valga la redundancia, del acuerdo, y que estaba listo para votarse en la Cámara. Eso pasaba el jueves 17. Y el lunes 21 ya estaba el acuerdo presentado en la Cámara, y entonces un diputado comunista levantó la voz y dijo, no se puede discutir esto, y yo pido sesión secreta. Entonces todos nos miramos extrañados, se declaró la sesión secreta, y en lo que dijo Alejandro Rojas, el diputado comunista, es que había una invasión peruano-boliviana por el norte, y que esto era muy grave, y que por lo tanto no podíamos estar adoptando acuerdos de política interna cuando el país estaba enfrentado a una agresión externa. Bueno, nadie lo tomó muy en serio, y hasta hubo un diputado que dijo, bueno, esperemos, si llegan las tropas peruanas y bolivianas, aquí no podemos discutir el acuerdo y tenemos que estar en guerra. Pero si no, mañana volvamos a discutir el acuerdo. Y quedamos en eso. Así que por eso se hizo al día siguiente, martes 22, la sesión, y que tomó todo el día prácticamente y terminó en la madrugada del 23. Pero el acuerdo se adoptó en el texto que se presentó, que es el que se había preparado por parte de Enrique Ortúzar, corregido por el Francisco Bulnes y por Patricio Aylwin, y se publicó en el diario del día 23 de agosto, que este acuerdo había sido presentado y había sido defendido por distintos diputados, uno de los cuales era yo, y el Mercurio publicó el discurso que yo dije esa tarde, a pesar de que el Mercurio del diario del día 23 de agosto de este año no me asigna ninguna participación, no dice que yo estaba, que yo existía, pero fue uno de los que habló
según el propio Mercurio del 23 de agosto del 73. Así que el acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47. Porque todo esto pues, no era una cosa que hubiera sido situación de un solo día, sino que era consecuencia de un fenómeno nacional. El fenómeno nacional que se había registrado es que todos los parlamentarios sabíamos que la gente pedía, la gente, el público, el pueblo, el electorado, que se fuera Allende. Porque eso era lo que nos llegaba a todos los que habíamos sido elegidos con votos populares, el deseo de que se fuera Allende, porque la gente ya no tenía que comer. La verdad es que no había alimentos, no había cosas esenciales. Y el propio Allende, el día, pocos días antes del 11 de septiembre, reconoció, salió en el Mercurio a página entera, que quedaba harina para pocos días más. O sea, se había acabado todo. Y el país estaba en una situación de angustia tremenda. La legalidad había dejado regir. Los propios errores de Allende habían provocado una situación insostenible que se ha ocultado a la opinión pública. La opinión pública no la conoce, pero consta, por ejemplo, de la que ahora se conoce como el Acta Rivera, porque los dirigentes de las empresas, desesperados por el caos que había, le pidieron una audiencia al presidente del Senado, que era la autoridad máxima aparte del presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, y lo fueron a ver al Senado y se sorprendieron cuando Frei le dijo, pero ¿qué me vienen a ver a mí si esta situación solo se arregla con fusiles? Yo le he dicho a un general que me ha venido a ver, ustedes tienen las bayonetas y no las usan, si aquí esto está fuera de la legalidad. Y era porque Allende había ordenado tomarse todas las fábricas y se las habían tomado, y eso había resentido todavía mucho más la escasez y el clima de caos. Y entonces los empresarios habían ido donde Frei para que les diera una solución, y se encontraron con esta sorpresa que quedó constando en el acta de la reunión que tuvieron, que es conocida como Acta Rivera, porque la levantó el secretario abogado de la Sociedad Fomento Fabril, Rafael Rivera Sangüesa, en un papel muy ordenado y medio pergamino, así, muy bien escrito, con una caligrafía extraordinaria. Y entonces esto cobró carácter histórico cuando yo lo hice publicar en el Mercurio en 1986, porque no era conocida el Acta Rivera. Y hoy día tiene el carácter de un documento histórico ultra periciado, en el sentido de que el actual dueño del Acta Rivera es José Piñera Echenique, que se ha dedicado mucho en su revista Economía y Sociedad a aclarar la verdad histórica. Y él entonces constató con todos los que asistieron a la reunión con Frei Montalva la verdad de todo lo que decía el acta. Y en este momento es propiedad, un documento histórico valioso, propiedad de la revista de José Piñera, que además José Piñera tiene una publicación internacional. Y todo esto es de destacar porque en la publicación internacional de José Piñera es la única parte en que se ha publicado el acuerdo de la Cámara en distintos idiomas. Se ha publicado en inglés, en francés, en castellano desde luego, en polaco y creo que hasta en sueco, en distintos países. Y esto puede ser consultado fácilmente por vía internet. Así que el acuerdo de la Cámara ha llegado a tener una importancia mundial bastante grande para los expertos que quieren saber qué pasó. Ahora, en Chile, lo que sucedió la semana pasada tiene una importancia extraordinaria y especial, porque se reunió algo que parecía imposible. La derecha tuvo coraje y un día convocó a una sesión de la Cámara el 22 de agosto, el aniversario número 50 del acuerdo, y se volvió a leer completo el acuerdo. Lectura que toma unos 20 minutos. Pero el acuerdo es un documento muy bien hecho y que da fe de las situaciones que denuncia y revela que el que quebró la democracia en Chile fue Salvador Allende Goza. O sea, la crisis democrática que aquí le atribuían, cuya ruptura le atribuían a los militares, en realidad documentadamente se puede probar que fue culpa de Salvador Allende, que atropelló las leyes en todo sentido. Y eso es lo que dice el acuerdo y lo que prueba el acuerdo. Y por eso es que había una reacción tan violenta de parte de la extrema izquierda. Ustedes saben que los comunistas procuraron que hubiera otra sesión de la Cámara para rechazar lo que se había rememorado el día 22. Y fracasaron porque no tuvieron los votos.
porque ellos quieren hacer desaparecer el acuerdo. Pero el acuerdo es de tanta solidez que es una prueba histórica de que el que quebrantó la democracia en Chile fue el régimen de la Unidad Popular. Entonces, el mérito del acuerdo es que por eso la izquierda, el gobierno no quieren que se lea. El acuerdo no ha sido publicado en ningún diario, porque los diarios están todos controlados. Ustedes saben que hay un pacto de Piñera y Boric que maneja la política como quiere. Y entonces ellos manejan los diarios. El Mercurio no va a publicar el acuerdo. Lo publicó el 23 de agosto del 73, cuando se aprobó, y fue importantísimo y un factor histórico. Pero hoy día no lo provoca porque el Mercurio está en otra línea. El Mercurio está en la línea de Sebastián Piñera, de entenderse con Boric para alguna cosa rara que se llama nuevo proceso constituyente, que es ampliamente rechazado por la ciudadanía, pero que no tiene nada que ver con la verdad histórica, porque la verdad histórica aquí se ha ocultado desde el mismo 11 de marzo de 1990, en que la oposición al gobierno militar tomó el poder, y para evitar que los comunistas le hicieran la revolución anual acostumbrada a Patricio Aylwin, lo que primero que hizo fue ponerse bien con los comunistas y les dijo: ¿qué quieren ustedes? Aparte de plata, que siempre han querido mucha. Los comunistas le dijeron: queremos mucha plata, pero queremos la cabeza de los militares. Y Aylwin entonces no vaciló en traicionar a los militares, a los que había sido el primero en convocar, porque él los había convocado mediante el acuerdo, y además verbalmente había dicho todas estas cosas muchas veces, diciendo que en Chile venía una tiranía comunista y que había organizado una revolución comunista con tropas poderosamente, milicias poderosamente armadas, y que la única salvación aquí había sido, lo dijo en octubre del 73, el golpe militar. Eso lo reconoció Aylwin, lo reconoció Eduardo Frei Montalva, hasta que la situación estuvo tranquila. Cuando ya estuvo tranquila y los militares, que se demoraron 3 meses en tranquilizar el país, ya tenían el país pacificado y derrotada la guerrilla y todo eso, ahí entonces los políticos se empezaron a acercar a la Junta a decirle: bueno, ¿y cuándo nos van a entregar ahora el poder a nosotros? Porque ya se le había quitado el miedo. Y ahí la Junta le dijo: mire, este no es un tema de plazos, sino de metas. Y nosotros estamos empeñados en una tarea para que esto no vuelva a suceder. Y ahí fue cuando los políticos se desilusionaron. Entonces empezaron a formar sus propios movimientos para tratar de acortar lo más posible el gobierno militar y volver ellos al poder. ¿Qué fue lo que el gobierno militar no les permitió nunca, sino cuando se hubieron cumplido sus propias metas? Que fue, en el fondo, el desarrollo contemplado en la Constitución de 1980, aprobada por el pueblo y ratificada después por el pueblo en 1989. Y todo se hizo de acuerdo con ese itinerario. Pero los políticos estuvieron desde, yo diría, de enero del 74 tratando de volver al poder. Y no pudieron sino hasta marzo de 1990. Entonces, el origen del acuerdo fue la idea de una persona que era constitucional, muy ajustada al texto del artículo 39 de la Constitución, para representarle al gobierno que estaba violando la Constitución y aportando todas las pruebas. Entonces aportaba pruebas de que el gobierno había incluso violado los derechos de los sindicatos y de los trabajadores. Eso está en distintas letras del acuerdo. Había atropellado los derechos personales. El derecho de reunión lo había atropellado. Había atropellado el derecho de propiedad, pero más que sobradamente. Había violado toda clase de garantías constitucionales. Se había apropiado de las facultades legislativas que tenía el Congreso, porque el gobierno había decidido legislar sin ley, mediante decretos de insistencia que la Contraloría le objetaba, pero se sabe que si el presidente, con la firma de todos sus ministros, insiste sobre la Contraloría, esta ya no puede oponerse. Bueno, eso lo hacía Allende habitualmente. Se había burlado de las facultades del Congreso, porque el Congreso podía y puede destituir ministros en virtud de acusaciones constitucionales, y cuando los destituía en el gobierno de Allende, él no los destituía, los cambiaba de cartera. Por ejemplo, se acusaban constitucionalmente al ministro del Interior. Él lo cambiaba a la cartera de defensa y seguía siendo ministro y ponía en defensa al que estaba en interior. Ponía en interior al que estaba en defensa.
Entonces Allende fue un sistemático violador de la Constitución. Y lo que el acuerdo materializó fue dejarlo constar en un documento. Y el tipo que tuvo la idea de cómo se hacía de acuerdo con la Constitución eso, y que lo llevó a cabo y que redactó el documento original, que fue en definitiva el que prevaleció al final con algunas correcciones, fue Enrique Ortúzar Escobar, cuyo mérito histórico no ha sido reconocido en estos días, porque no lo he visto nombrado en ninguna parte. Ahora, yo sostengo que esto, dado a conocer ahora, es un hecho esencial en la historia política de Chile, porque cambia la historia política, porque aquí la historia política la escribió la izquierda, y la izquierda escribió que los militares habían violado la Constitución y habían terminado con la democracia. Y la verdad ha sido que los que terminaron con la democracia, la destruyeron, fueron los gobernantes de extrema izquierda de la Unidad Popular, que están los mismos que están hoy en el poder a través de sus sucesores, pero son ellos los culpables de la destrucción de la democracia. Y que los militares lo que hicieron fue restablecer la democracia. Se demoraron más que lo que querían los políticos, pero lo hicieron. Y además entregaron un país a la cabeza de América Latina, el mayor crecimiento de América Latina, un país que era top one mundial, porque entre 1985 y 2015, esto lo aprobaba el economista José Luis Daza, fue el primero del mundo en cuanto a reducción de la pobreza. Primeros del mundo en reducción de la pobreza. ¿Cómo va a comparar eso con el resultado de la Unidad Popular, que entregó un país destruido, al borde de la guerra civil y completamente arruinado económicamente? El último de América Latina, cayendo 6% y con la inflación más alta del mundo y sin haber pagado la deuda externa. Eso era Chile el 73. Y bueno, el gobierno militar con sus colaboradores civiles, entre los cuales me honré de formar parte, devolvimos al país el mejor Chile de la historia, que fue el de 1985-2015, que cumplió todas las metas posibles para un país en desarrollo, que si lo hubieran seguido, permitido dejar seguirse desarrollando así, habría pasado a ser desarrollado. Pero ahí vinieron gobiernos de izquierda extrema, como el de la conocida comunista exgobernante Michelle Bachelet, y después ya el gobierno de la Concertación o de Sebastián Piñera, que es la misma cosa, que es un individuo adverso al gobierno militar y a las políticas fundamentales del gobierno militar, porque se dedicó a aumentar impuestos, a crear ministerios y a crear burocracia, aunque no atacó tanto como los de izquierda extrema a la actividad particular de los chilenos, que es la que permite el crecimiento. Pero bueno, profesor, me he alargado un poco porque este es un tema que conozco muy bien, lo conocí de adentro y desde su origen. Y creo que lo más importante que ha sucedido últimamente es que los chilenos pueden leer el acuerdo, aunque con dificultades, porque ningún medio oficial lo publica. ¿Dónde ha salido el acuerdo? Dígame usted. ¿Dónde ha salido? En ninguna parte. En la revista de José Piñera, en el blog mío, pero no hay ningún diario, ni radio, ni emisora de televisión que se atreva a publicarlo. Y ahí está la prueba de todo lo que le estoy diciendo. Y está la prueba de que el que destruyó la democracia en Chile fue el gobierno de Salvador Allende, que hoy día pretende ser homenajeado a un costo enorme por parte del presupuesto, por el gobierno de Gabriel Boric, que es el continuador de Salvador Allende, y es tan continuador que lo tiene en el último lugar de América Latina y también decreciendo este año, igual como lo dejó Salvador Allende en 1973. Bueno, no sé si hay otras cosas que le gustaría saber de lo que pasó, pero eso es sustancialmente lo que originó el acuerdo de la Cámara, donde está la prueba de todo lo que le he venido diciendo. No, genial, genial. O sea, miren, yo creo que la gran mayoría de las personas conocemos muy superficialmente lo que pasó el 22 de agosto de 1973. Y justamente ayer me estoy dando la tarea de ir todos los sábados haciendo reacciones y refutando estos documentales y basuras que salen de los 50 años de la televisión nacional, del Mega. Ayer estaba viendo este programa de Los Elegidos, y entonces vi el capítulo número 1 de Elwin, y entonces salió algo interesante, y por eso yo quería consultarlo. Yo ya sé su respuesta, pero me gustaría hacerle la consulta a usted. ¿Patricio Elwin votó a favor o en contra del acuerdo del 22 de agosto?
Pero ¿cómo si él lo redactó? Por supuesto que no, él no votó porque era senador, porque esto se votaba en la Cámara. Pero él lo redactó. O sea, y él muchas veces, incluso en un libro que escribió muchos años después, él se adjudica un papel mucho más importante en la redacción del que realmente tuvo. Si a él le entregamos el acuerdo terminado, listo, escrito por el autor del acuerdo, que era, como le digo, Enrique Ortúzar Escobar. Claro. Y entonces nadie más puede atribuirse una autoría mayor que la de Enrique Ortúzar, que escribió el cuerpo del asunto. Si estas son 20 páginas fantásticas, escritas con todas las circunstancias de hecho necesarias y las pruebas necesarias de que se estaba quebrantando la Constitución y las leyes. Y la parte sustancial del acuerdo está en las resoluciones finales, que son 4, una de las cuales le dice a las Fuerzas Armadas, a los ministros integrantes de las Fuerzas Armadas, en su calidad de comandante en jefe de las mismas, que le pongan término a todas las situaciones de hecho inconstitucionales antes referidas y reencaucen el gobierno por la vía de la legalidad, que es un llamado a tomar el gobierno y que es lo que obedecieron las Fuerzas Armadas e hicieron después. Se demoraron 20 días, pero lo hicieron. Y en todo el mundo, cuando se conoció el acuerdo, las personas que saben leer y escribir y entienden lo que leen, dijeron eso. El otro día oía un programa de la periodista Lucía Santa Cruz, y historiadora, y ella relataba que estaba en Londres. Ella el 11 de septiembre del 73 efectivamente estaba en Londres, y le pidieron una opinión sobre lo que estaba pasando en Chile. Ella estaba alejada y no sabía demasiado al detalle, a pesar de que su futuro marido era diputado en ese tiempo junto conmigo, pero no estaba en el día a día. Entonces ella dice que un ministro inglés le dijo a ella que tenía un documento en el cual la Cámara de Diputados le pedía a los militares que se tomaran el poder. Y ese documento era el acuerdo de la Cámara, que ha sido traducido a varios idiomas. Eso está en la revista internacional de José Piñera, que es muy interesante. La revista de él en Chile se llama Economía y Sociedad, y en el mundo tiene otro nombre la publicación, bajo la bandera chilena también. Y ahí el acuerdo está publicado en los idiomas inglés, francés, castellano naturalmente, sueco, polaco, incluso. Así que cualquiera lo puede consultar a través de internet, basándose en el nombre de José Piñera. Entonces Elwin no fue coautor, porque sí le introdujo algunas líneas. Yo me acuerdo que hasta sé las líneas que él le introdujo y que suavizó algunas expresiones, porque yo revisé todos los documentos después que estaban corregidos. 1 por Bulnes y 2 por Elwin. Y después el acuerdo ya se redactó tal como estaba y se presentó, y estaba en la Cámara ya en manos de personal para que lo pusieran en tabla, cuando Elwin se estaba reuniendo con Allende para llegar a algún acuerdo distinto, que habría sido un pacto político para evitar lo que estaba en curso. Pero cuando Elwin comunicó que ya no había más conversaciones con Allende, el acuerdo se presentó y el lunes 21 ya estaba discutiéndose en la sala. Y se habría aprobado el lunes 21 si no hubiera sido que un comunista dijo que había una invasión peruano-boliviana. Así que suspendimos el acuerdo, porque si llegaban los peruanos y bolivianos no iba a ser necesario. Pero como no llegaron, se aprobó al día siguiente. Claro. No, es que yo le hacía esa pregunta a don Hermógenes, porque justamente usted ahí dijo de que ese acuerdo del 22 de agosto demostraba que la responsabilidad de todo lo que estaba pasando era de Allende. Pero justamente Elwin dio una entrevista en 1990 en el 2009, 2009, dio una entrevista diciendo, no, Allende no fue el responsable de todo lo que estaba pasando, sino fue las circunstancias del momento. Entonces ahí nosotros vemos de cómo el señor Elwin se dio vuelta la chaqueta, porque obviamente si ese acuerdo y todos los escritos que hicieron el 22 de agosto del 73 demostraban que todo lo que estaba pasando fue culpa principalmente del presidente de la República, y después, 30 años después, él mismo dice, no, que fue la circunstancia. O sea, es como que la coyuntura histórica llevó a Allende a hacer lo que pasó. Entonces, quería hacer No, esa pregunta. hay que conocerlo.
hay que conocer a Patricio Aylwin. Si Patricio Aylwin en 1993 quedó grabado en un video, Claro. en que él decía que todo lo que había dicho en octubre del 73 lo había inventado el Libro Blanco publicado por la Junta en 1974 y no lo había dicho él. Sí. Lo malo para él es que había quedado en video. Están los dos videos. Uno, el video en que Aylwin dice que Allende iba a instalar una dictadura comunista poderosamente armada por milicias que tenían armamentos muchas veces superior al del ejército, y que el golpe había evitado en Chile una revolución comunista. Sí, Y 20 años después decía que nunca había dicho eso. claro que sí. Mire, antes que nada, muchas gracias, Vikinga Chilena, por el aporte al canal y sea bienvenida. Y sean bienvenidos toda la gente que está acá presente o que lo va a escuchar más adelante. Mire, es que justamente va acorde con eso lo que usted está diciendo, don Hermógenes, porque es fundamental tener claro que este acuerdo tuvo una trascendencia tal que le dio prácticamente luz verde a la acción y que concluyó después con el pronunciamiento militar. Pero yo quería hacer unas preguntas, y estas son las típicas preguntas que hacen las personas que son ignorantes o que son de izquierda, ¿ya? Primero, lo que dicen es que el acuerdo, usted me lo responde, estas son preguntas que hacen ellos y las tengo anotadas por si acaso. La primera pregunta que hacen ellos es que dicen que este acuerdo no tenía validez porque simplemente eran de los diputados. ¿Qué dice usted acerca de eso? Bueno, tenía validez como acuerdo. Si el acuerdo consistía en algo que la propia Constitución contemplaba. Decía en el artículo 39 que los diputados podrían dirigir acuerdos al presidente de la República y a los ministros de Estado, representándoles situaciones de la vida política interna. Eso está autorizado en el artículo 39 de la Constitución. Y lo que hicimos los diputados fue exactamente eso. Ahora, lo que decía el acuerdo en el texto era que el gobierno estaba violando constantemente la Constitución. Y lo que decía el acuerdo en sus resoluciones era que le ordenaba la Cámara de Diputados a los ministros que eran altos mandos de las Fuerzas Armadas poner término a todas las situaciones inconstitucionales e ilegales y reconducir la acción del gobierno por la vía jurídica y constitucional. Y eso está absolutamente ceñido a la Constitución y a las leyes. O sea, los diputados de la mayoría, 81-47, le estábamos pidiendo a los ministros uniformados tomar a su cargo el gobierno. Claro. Y encauzar la acción del Estado por la vía del derecho y de la Constitución. Eso fue lo que se les pidió. En el fondo se les pidió hacerse cargo del gobierno, que fue lo que hicieron a los 20 días. Ahora, dentro del derecho a petición en cualquier democracia, cualquiera puede pedir cualquier cosa, no se necesita que lo autorice nadie. O sea, cualquier ciudadano puede salir a la calle y decirle renuncia a Boric, y eso nadie le puede decir nada porque está dentro de lo que la Constitución garantiza como una de las libertades públicas, que se llama derecho de petición. Así que la Cámara podía hacer lo que hizo, pero no solo eso, sino que estaba contemplado en la Constitución que hiciera exactamente lo que hizo. Y esa fue la habilidad de Enrique Ortúzar, porque a ningún político se le había ocurrido cómo hacerlo frente a la situación desesperada en que estaba el país, de un gobierno que atropellaba la Constitución y las leyes y no había nada que hacer contra él. Y a una persona se le ocurrió, dijo, si los diputados por mayoría acuerdan esto, pueden dirigirles a las Fuerzas Armadas un mensaje poderoso de que se hagan cargo de la situación. Y eso es lo que hizo Enrique Ortúzar, el único al cual se le ocurrió, y estaba dentro de la Constitución y era inobjetable desde el punto de vista constitucional. Ahora, el propio presidente de la República, en ese momento, Salvador Allende, no objetó que le hubieran mandado este mensaje a él y a los ministros. Lo que sí objetó es que dijo una verdad. Dijo, ustedes le están pidiendo a los ministros uniformados que tomen el poder y lo administren ellos. Y eso es un golpe de Estado. Y en eso tenía razón, porque eso era lo que estaban pidiendo a los ministros uniformados, pero los ministros uniformados los había nombrado él. O sea, los diputados podíamos pedirles cosas a los ministros uniformados. Y se las pedimos por 81 votos contra 47, que le pusieran término a todas las ilegalidades e inconstitucionalidades del gobernante y que encauzaran la acción del gobierno en lo sucesivo,
dentro de la Constitución y las leyes. Y ellos se tomaron el poder en nombre justamente de lo que los diputados les estaban pidiendo. Todo eso está ajustado a derecho, estaba muy bien hecho en ese sentido. Nadie podía objetarlo como inconstitucional, ni siquiera el mismo Allende lo hizo. Claro. No, es que yo le hago estas preguntas porque como profesor de historia y demás, como también estoy rodeado de gente que es de izquierda, siempre hacen esas mismas preguntas diciendo, no, es que no tenían validez. Pero bueno, ahí usted lo dejó bastante claro, más que validez, pues, porque ustedes son los representantes del mismo pueblo y son garantes de la democracia. Y aparte, esto fue un acto totalmente democrático lo que se hizo, donde una mayoría dentro del Parlamento aprobó esto. La segunda pregunta era, don Hermógenes, ¿qué cosa hizo la Contraloría y la Corte Suprema acerca de esto? No podían haber hecho nada porque no les correspondía, pero además deberían haberse sentido interpretadas por el acuerdo, porque el acuerdo contemplaba justamente en sus numerales los casos en que el gobierno había atropellado las facultades de la Contraloría mediante los decretos de insistencia, y contemplaba los casos en que el gobierno había atropellado las prerrogativas del Poder Judicial, porque las atropellaba cuando, por ejemplo, los jueces ordenaban devolver a sus dueños un establecimiento, el gobierno no prestaba la fuerza pública y por lo tanto no se podía hacer efectivo. O incluso se apoderaba de facultades del Poder Legislativo mediante decretos de insistencia o no promulgando la reforma constitucional de las tres áreas, que quedó lista, despachada por el Congreso, y el presidente de la República ocultó una parte de esas reformas que no le gustaban a él y no las promulgó. Y la obligación del presidente de la República es promulgar los proyectos de reforma constitucional que están aprobados por el Congreso. Entonces, todos los poderes públicos habían sido atropellados en sus derechos. Entonces, ¿qué iban a decir la Contraloría y los tribunales? Lo que dijeron, que estaban de acuerdo con la acción de los militares, porque el Poder Judicial, sobre todo, fue muy explícito inmediatamente en darle su apoyo a la Junta Militar. Otra pregunta. ¿Qué partido más tuvo participación en este proceso histórico? Bueno, inicialmente los parlamentarios del Partido Nacional habíamos representado desde un comienzo la inconstitucionalidad de las actuaciones de Salvador Allende, porque se sabía que él estaba organizando grupos armados que eran ilegales y clandestinos, que atropellaban las facultades de los otros poderes, que no daba la fuerza pública y que en el fondo estaba organizando la revolución. Eso ha quedado patente ya, sobre todo al publicarse la segunda y última entrevista de Regis Debray a Salvador Allende, que fue de agosto del 73, que yo le hice traducir especialmente por un especialista francés, en francés, para determinar bien lo que decía. Allende estaba armando la revolución para quedarse él indefinidamente, tal como se había quedado Fidel Castro en Cuba o Chávez y Maduro en Venezuela, era lo mismo. Entonces, la actitud de los otros poderes fue inmediatamente acoger lo que proponía el acuerdo. Pero el acuerdo surgió de las bases electorales de la gente, porque los demócratas cristianos eran contrarios a cualquier cosa así, pero sus bases les pedían que hicieran algo para poner término al gobierno de Allende. Y por eso se aliaron con el Partido Nacional, cuyas bases siempre habían dicho que Allende era un hombre que no iba a respetar la Constitución y que iba a tratar de establecer una tiranía comunista. Y los demócratas cristianos vieron que sus bases, sus electores decían lo mismo, y por eso votaron todos los parlamentarios demócratas cristianos. No hubo ninguno que hiciera excepción. Siempre nombraban a Bernardo Leyton. Bernardo Leyton votó por el acuerdo, y en todo su texto, tal como es. Y después había un movimiento de la Unidad Popular que se unió a nosotros, que se llamaba el Partido de Izquierda Radical, cuyo líder era el senador Luis Bozay. El PIR se salió de la Unidad Popular y votó a favor del acuerdo. Eran pocos votos, 4 o 5 diputados serían, pero votaron a favor del acuerdo. Y junto con eso estaba el ala derecha del Partido Radical, que estaba también fuera del UP, pero había estado siempre fuera del UP, y se llamaba Democracia Radical, y que era un partido que tenía diputados, y diputados importantes, como me acuerdo el diputado Otero, que era un periodista muy conocido. Toda la fuerza de la Democracia Radical también se alió. Entonces, la mayoría popular era 81 votos contra 47.
y estaba constituida desde ex UP hasta el Partido Nacional. Esa es una cuestión bastante interesante la que usted comenta. Es con respecto a los demócratas cristianos, porque yo no sabía que todos habían votado a favor de esto, porque después de nuevo iban a darse vuelta la chaqueta, por lo menos algunos, con el denominado grupo de los 13, diciendo que ellos mismos con este acuerdo estaban dándole el visto bueno, la luz verde a un próximo pronunciamiento militar, y después ellos mismos se arrepintieron. Bueno, los 13 eran una minoría, por eso fueron nada más que 13. Y inicialmente fueron expulsados del partido, eso lo han ocultado cuidadosamente después, pero en ese momento los expulsó Elwin del partido, a los 13. Ahora los 13 no eran 13 así nomás. Por ejemplo, esto me da no sé qué porque hiere a un amigo mío, pero el padre de un amigo mío, que era don José Piñera Carballo, fue uno de los 13, pero retiró su firma antes del mediodía, digamos, de la fecha en que firmaron los 13. Y allí quedaban 12 nomás. Y entonces llegó Radomiro Tomic, que se había negado a firmar con los 13, pero se arrepintió y decidió unirse a los 13. Entonces siguieron siendo 13 porque la firma retirada de don José Piñera fue suplida por la firma últimamente incorporada de Radomiro Tomic, que era bastante raro que Radomiro Tomic no se hubiera opuesto, pero en ese tiempo las cosas estaban en tal condición que ni siquiera Tomic se oponía a que se llamara a las Fuerzas Armadas a sacar a Allende. Así que, pero finalmente Tomic recapacitó y cuando vio que había 13, y esto se publicó en los diarios, naturalmente, la cosa de los 13, porque esto de que en Chile no había ninguna libertad de información y todo eso no es verdad. Los diarios no tenían censura previa y publicaban lo que se les ocurría. A veces no les gustaba el gobierno militar, pero eso era otro tema y yo lo supe bien porque fui director de diario. Pero se publicaba lo que pasaba. Y ahí lo que se publicó fue que don José Piñera Carballo firmó entre los 13 contra el golpe, retiró después su firma, tipo mediodía, y en lugar de bajar a 12, siguieron siendo 13 porque llegó Radomiro Tomic y se incorporó a los 13. Todo esto está detallado en un libro de un periodista demócrata cristiano que se llama Ignacio González Camus. El título exacto no lo recuerdo, pero es muy interesante porque ahí está toda la verdad de lo que pasó en la democracia cristiana antes, durante y después del pronunciamiento militar. Claro. Creo que se refiere a el libro de González Camus, se refiere al senador Renán Fuentealba, algo así. Puede ser. Mira lo que dice Micro, dice: consulta, si el Poder Judicial y Legislativo estuvieron de acuerdo con el pronunciamiento cívico militar, entonces aquello no fue un golpe de Estado. No, sí, el acuerdo fue un pronunciamiento llamando a los jefes militares a terminar con todas las inconstitucionalidades y a restablecer el curso del gobierno dentro de la Constitución y las leyes. Eso es el objetivo que decía en las cuatro conclusiones finales donde está la sustancia de todo. Eso es lo que se le pedía a los uniformados del gobierno. En cierto modo, el acuerdo lo hizo posible Salvador Allende al nombrar a los comandantes en jefe como ministros de él, porque el acuerdo está dirigido a los ministros militares de él. Y ellos son los que tenían que hacer algo. Y lo que hicieron fue obedecer a lo que les decía el acuerdo. O sea, tomar a su cargo el gobierno y reconducir los destinos del país. Ahora, en la forma en que lo hicieron y el tiempo en que lo hicieron, podría no haber concordancia, porque he recordado que cuando ya, usted sabe que la parte, aquí todo se habla de derramamiento de sangre, torturas, exilio, cosas así. Todo eso no es verdad, ¿no? El gobierno, la lucha armada en Chile no duró nada, duró menos de 3 meses. Terminó el año y ya no había lucha armada en Chile. Había ataques a bancos, asaltos a bancos y acciones terroristas, pero no más de las que hay ahora, después en todo el gobierno militar. Pero lo que fue la lucha propiamente tal, no fue nada. Se terminó en 3 meses todo. Y por eso la mayor parte de los muertos de todos los 17 años del gobierno militar se registraron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73.
Ahí están los 55% de todos los muertos, según el informe RETI, pueden verlo. Se produjo en ese tiempo. Y fue producto de la lucha armada, porque Allende había organizado una guerrilla armada, pero el ejército, como Pinochet se lo había dicho al general Prats, una vez, o lo relató el propio Prats en sus memorias, que en una oportunidad antes de renunciar Prats, Pinochet le había dicho, estos gallos no nos resisten a nosotros ni una crujía. Y se enojó Prats con Pinochet, con su segundo, y le dijo, ¿por qué estás hablando en esos términos? ¿Eres partidario del golpe? No, le dijo Pinochet, la verdad, si estos no nos aguantan ni una crujía, le dijo. Y fue así, y fue una crujía nomás, que duró un par de meses, y el mismo Pinochet fue el que dio en esa época es la única opinión realmente ajustada a la verdad que yo he leído, porque en una entrevista que le dio a la revista Ercilla, yo me he documentado muy bien para escribir la historia de todo esto, Pinochet dice, ¿cuántos muertos cree que ha habido? Le preguntan a Pinochet en octubre del 73. Yo creo, dice Pinochet, que como 1800. Y es la cifra más ajustada a lo que después se estudió y se determinó, porque el informe RETI, con sus sucesivas continuaciones que tuvo otras comisiones, dijeron que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73 habían muerto 1.823 personas. O sea, era un cálculo casi exacto de Pinochet de lo que había pasado. En ese momento lo que decía Pinochet era ridículo, porque en el exterior decían 100.000 muertos. A mí un periodista australiano se fue de mi casa furioso, porque me preguntó cuántos muertos había. Y yo le dije que creía como 13.000. No sé por qué dije 13.000, confieso. Y el tipo se fue furioso porque me dijo, son más de 100.000. Y se fue de mi casa. Y la verdad, ¿cuál era? 1.800. Claro. Claro. Mire, justamente acá, y muchas gracias a la gente que apoyó al canal, le agradezco mucho. Mire, justamente acá está preguntando Luis Acuña, ¿dónde se puede ver la segunda entrevista de Allende a Regis Debray, perdón? Don Hermógenes y yo tenemos la copia, incluso traducidas de la segunda entrevista de Regis Debray. Y a mí me gustaría leerla para el especial del 10 de septiembre que vamos a hacer en este canal, porque obviamente el 11 es el día lunes, pues estamos todos trabajando, entonces no podemos hacer. O bueno, personalmente yo no puedo, estoy haciendo clases ese día. Pero el 10 de septiembre, y lo dejo invitado desde ya, don Hermógenes, para participar en este especial de los 50 años en este canal. No sé qué le parece. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces, bueno, yo del texto tengo fotocopia de la entrevista de la última, que fue de agosto del 73. Ahí hay una duda porque hay un párrafo de la entrevista que algunos autores han interpretado como lo que le dijo Allende a Debray. Y otros hemos tenido dudas después de leer la entrevista en francés. Yo le encargué a una persona de habla francesa que me la tradujera y hubo uno que me aportó la traducción del párrafo correspondiente. Y ahí queda la duda de si lo que dice Regis Debray se lo dijo Allende o es una interpretación de él. Eso lo pueden leer los que se interesen en el detalle en mi blog de hermogenes.blogspot.com, porque yo pedí una traducción, me la hicieron y ahí está. Y es un párrafo muy dudoso, porque en el fondo Regis Debray dice que Allende estaba armando a los partidos de la Unidad Popular, obviamente para dar su propio golpe, pero que eso era una cosa que nadie se atrevía a preguntarle a él, dice. Y entonces, en definitiva, dice, fue una carrera contra el tiempo. ¿Quién dijo eso? Allende. Allende se lo dijo a Debray. Queda la duda. Conviene que lo lean, está en mi blog, porque está en los comentarios de mi blog. Está la traducción de lo que realmente puso Regis Debray después de entrevistar a Allende en agosto del 73, y lo que realmente puso es dudoso. Deja la duda. Deja la duda. Ve, acá está la revista para que la gente lo vea. O sea, me refiero, está en francés, y por eso la traducción la vamos a leer el día 10 de septiembre. Ahí está. Cierremos esta cuestión, dejar de compartir. Mire, justamente estaba viendo una noticia, siendo que este canal no habla de actualidad, pero justamente va acorde con la cuestión que estamos hablando hoy día. Y miren,
Proyecto busca rechazar acuerdo de la Cámara de 1973 que acusó a Allende de quebrar la Constitución. Pero eso no pasó, la Cámara lo rechazó. Sí, pero la cuestión está en la intención. Claro, querían dejar sin efecto el acuerdo. Pero bueno, los comunistas se han dedicado a dejar sin efecto. Ya habían conseguido dejar sin efecto que Pinochet fue presidente de Chile. O sea, ¿qué saca la Cámara con adoptar un acuerdo de que Pinochet no fue presidente de Chile? No sé qué saca. Y otro acuerdo comunista también que fue aprobado fue dejar establecido que Pinochet no fue estadista. No sé qué importancia histórica tendrá eso, pero los comunistas ganaron eso. La Cámara acordó que Pinochet no fue estadista. Todo eso a raíz de una entrevista que había dado el consejero Luis Silva, que había dicho que Pinochet había sido un estadista. Para mí esa cuestión fue un absurdo pero gigantesco, don Hermógenes. O sea, solamente, ya, comprémonos el cuento, no le agrada a uno no le agrada Pinochet. Ya supongamos, a mí no me agrada Pinochet, etcétera, pero estamos hablando de que este hombre, quitémosle la cuestión económica, pero este hombre logró evitar una guerra con los 3 países que nos rodean. O sea, eso le da un montón de mérito. Un montón de mérito. Usted le puede tener mal a Pinochet, pero uno no le puede quitar que el hombre era un genio y era un estadista. Porque pongan usted a Boric, ¿ya? Con las amenazas de los bolivianos, con las amenazas de los peruanos y con las amenazas de los argentinos durante todos los años, toda la década de los 70. O a Bachelet, o a Piñera. No sabrían qué hacer. Oiga, y póngale usted a Elwin. Si Elwin estuvo con los argentinos enfrentados en el caso de Laguna del Desierto, y le entregó la Laguna del Desierto. Pinochet no entregó ni un centímetro de territorio. Elwin dijo pedacitos más, pedacitos menos, pero para no tener problemas, y él tenía otros recursos que hacer, porque en ese fallo el único ministro intachable había fallado a favor de Chile, que era un ministro salvadoreño de la corte arbitral. Había fallado a favor de Chile, y los otros 2 que eran personajillos intermedios, dudosos, y en los cuales se habían comprobado pagos enormes de plata en sus cuentas corrientes, toda clase de duda, eso le habían dado la Laguna del Desierto a Argentina, y Chile no ejerció bajo el gobierno de Elwin todos los derechos y recursos que tenía. O sea, podía haber peleado la Laguna bastante más. No la pelearon nada. Entonces, el que peleó cada centímetro del territorio chileno y no se dio ni uno, fue Augusto Pinochet. ¿Cómo no va a ser digno de ser un estadista, por lo menos? Claro que sí. Mira, hay una pregunta, don Hermógenes, que le hacen a usted. ¿A qué se refiere que con Allende hacía constantemente decretos de insistencia? ¿Y eso era ilegítimo dentro del poder de un presidente? No, tenía la facultad, pero no se consideraba que fuera el método más legítimo, porque los presidentes en general han respetado a la Contraloría, pero la Constitución del 25 contemplaba la posibilidad de que un presidente se sobrepusiera a la Contraloría, a las objeciones de la Contraloría, haciendo lo que se llamaba un decreto de insistencia, que era un decreto firmado por todos los ministros del gabinete. Y Allende recurrió a eso cada vez que la Contraloría le objetó el despacho de algún decreto o resolución que contrariara las leyes o la Constitución. Y Allende recurría al decreto de insistencia de todos sus ministros, que no era bien visto que los ministros yo estoy seguro que Jorge Alessandri nunca hizo un decreto de insistencia, porque los presidentes respetuosos respetaban a la Contraloría. Claro. Mira, justamente acá lo dice, tengo una cita del buen libro de Lautaro Silva, de Allende y el fin de su aventura, y justamente la página 229, dice así: el senador Juan Hamilton opinaba, gobernar a través de decretos de insistencia es una grave amenaza que nos obliga a usar los mecanismos establecidos en la Constitución Política del Estado para juzgar legalmente las responsabilidades de quienes han acusado de esta forma. El senador Hamilton añadía que el gobierno con esos decretos reinicia en forma burda su línea de marginarse de la legalidad vigente, que había suspendido mientras hubo ministros militares. Claro, porque los ministros militares no firmaban los decretos de insistencia. Exacto. Porque sabían que era una cosa dudosa. Claro, claro.
Mire, don Hermógenes, usted sabe que con el proyecto de contar la historia de la Unidad Popular, lo estoy contando sumamente detallado, sumamente detallado. Sí, fíjense, llevamos 17 videos y recién estamos en marzo del 71. Y obviamente vamos a contar y vamos a leer en el video que voy a hacer del acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973, voy a leer las 20 páginas en ese video, aunque sea un video de 1 hora, pero vamos a leerlo porque la gente, el público, tiene que saber lo que realmente pasó y no lo que Bueno, quiere ocultar del PC. eso es esencial. Le digo que la lectura demora 20 minutos, no Sí. más. Las páginas no sé si serán 6 o 7, no son 20. Y por primera vez en la historia, desde el año 1990, se puede en Chile conocer este texto porque prácticamente nunca se ha leído ni publicado, ¿no? Hasta que la Cámara días atrás lo volvió a rememorar en esta sesión que yo la considero un verdadero milagro político, porque la derecha en Chile estaba completamente acoginada y acobardada. Y ese día sacó coraje de todo el fondo de su ser y sacó los votos y aprobó esta rememoración del acuerdo, que lo puso en boga nuevamente. Ah, parece que se cayó, se quedó pegado don Hermógenes. Justamente encontré Y es un arma tremenda, porque la del gobierno de Allende fue por culpa de Allende. Entonces es una bomba político-histórica. Y los chilenos no nos hemos dado cuenta de que estamos en otro país distinto del que había hasta el 21 de agosto de este año. Porque el acuerdo, aunque lo oculten, aunque lo entierren debajo de metros de tierra para que no se sepa, ya se está sabiendo, porque la gente tiene interés. Porque el blog mío que más han leído en los últimos meses es el donde publiqué el acuerdo, porque nadie más lo da a conocer, porque el Mercurio lo oculta, porque no sale en La Tercera tampoco, no sale en ningún canal de televisión el texto del acuerdo, no sale porque los canales de televisión no filmaron y no dieron toda la sesión tampoco en que los diputados de derecha lo leyeron íntegro el acuerdo ese día. Y eso fue lo que los volvió locos a los comunistas, porque los comunistas habían dado otra versión de la historia de Chile, y esa se mantenía, y Elwin se la aceptó con tal de que no le hicieran una revolución a él, porque los comunistas, a todos los gobernantes democráticos, les hacen revoluciones en Chile. Y Elwin consiguió que no se le hicieran, haciendo todo lo que querían los comunistas y dándoles toda la plata que querían a los comunistas, lo que siguen haciendo hasta hoy, y considerándolos víctimas en lugar de victimarios, agredidos en lugar de agresores y demócratas en lugar de totalitarios, que es lo que son. Acá está el acuerdo. Son 6 páginas, don Hermógenes. 6 páginas, 20 Sí. minutos. Sí. Lo voy a leer después. O sea, después que usted se retire, don Hermógenes, para no tenerlo acá 8 horas más. Pero, pero no, pero después lo leemos acá en el canal. Pero antes que nada, don Hermógenes, vamos a hacerle difusión de su blog. Miren, por favor, pásense al blog de hermógenes.blogspot.com. Lo vamos a poner acá en el... ¿Dónde está esta cuestión? Acá. En el chat. Háganlo. Simplemente pongan el link y después lo dejan en favorito y entonces ahí ustedes van a estar atentos a lo que escriba don Hermógenes, ¿ya? E incluso ahí también ustedes pueden meterse a todas las entradas anteriores e incluso también puede comprar de ahí también libros en PDF de don Hermógenes. Ahí está. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Y por otro lado también es fundamental, ¿no? Y no me tiene que dar las gracias, don Hermógenes, esto es un deber de nosotros. Tienen que comprar los libros de don Hermógenes. Mire, fíjense ahora, y yo les he estado dando harta difusión don Hermógenes, estoy leyendo su libro Terapia para Cerebros Lavados, que está muy bueno, no lo había leído. Y yo se lo recomiendo a la gente, sobre todo para entender todo el proceso de desinformación, de adoctrinamiento y de lavado de cerebros que se ha vivido desde la Concertación hasta el día de hoy con respecto a todo lo que pasó en la OPE y principalmente lo que pasó en el gobierno militar. Pero para entender también el periodo del gobierno militar, el mejor libro, y les doy fe de ello, el mejor libro para entender lo que pasó desde 1973 hasta 1990 es Historia de la Revolución Militar Chilena.
¿ya? Usted lo puede encontrar en Edisur, acá en Editorial Conservadora, en la Editorial Chema, y por otros lados también, pero tienen que comprar los libros que escriben la gente de nuestro sector y sobre todo estos libros que son fundamentales, que revelan la verdad histórica, la verdad, no lo que cuenta Baradit, no lo que cuenta el profesor comunista de la universidad, no lo que cuenta el panfletero de Revolución Democrática, lo que cuenta la verdad histórica, y para eso está este gran trabajo que hizo don Hermógenes acá. Así que cómprelo. Vayan ahorrando. Si yo entiendo de que hoy en día gastar 5, 10, 15 lucas duele de repente, pero vayan ahorrando de a poquito y después lo tienen y después pueden leérselo en familia o lo que sea, pero es fundamental apoyar a los intelectuales, a los escritores de nuestro sector y sobre todo al gran trabajo que ha hecho por la verdad histórica don Hermógenes. Así que ahí está, ahí lo pueden ver también. Vamos a ponerlo acá también. Bueno, le agradezco mucho, profesor, la promoción que ha hecho y quedo a su disposición para cualquier situación en que requiera de mi servicio. No, le agradezco a usted, don Hermógenes, y lo dejo invitado, si Dios quiere, para la próxima semana. Con mucho gusto, con mucho Muchas gusto. gracias. Aquí estaré. Muchas gracias, don Hermógenes. Hasta luego, que le vaya bien. Bien, mis estimados compatriotas, leamos el acuerdo de la Cámara, ¿qué le parece? Leamos el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, no sé si les parece, si alguien quiere escucharlo. Obviamente, porque hay gente que espera que don Hermógenes esté hasta las 8 de la noche, no, tampoco podemos tenerlo tanto rato acá, pues también él nos presta su día domingo, su día de descanso, así que vamos a leer el artículo. Aprovechemos a saludar, muchas gracias a toda la gente que... Se cayó. Ahí volvimos. No sé qué pasó, se cayó. Acá estamos. Me di cuenta, Marcelo. No sé qué pasó. Me asustó. Vamos a compartir la cuestión, el acuerdo. Acá está. Vete de rataca. Aquí estamos. Lo lamento por el percance. Vamos a quitar esto. Editorial Conservadora o Editorial Chema o donde ustedes quieran, pero compren los libros de don Hermógenes. Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Si alguien me puede decir si se oye bien. Bien. Ya. Antes que nada, porque obviamente hay que ser agradecido, le agradezco mucho a la Vikinga Chilena, a César Sánchez, a Andrés Becerra, a don Patricio Sangüesa y a Fernando Bustamante por la super etiqueta y los super chat. Muchas gracias, le agradezco mucho. Disculpen que no es por ser falta de respeto, por no agradecer al tiro, sino es porque como está hablando don Hermógenes, me da cosa interrumpirlo, pero ahora yo les doy el agradecimiento correspondiente. Muchas gracias por apoyar el canal. Les agradezco mucho, en verdad, que apoyen esta pega. Muchas gracias. Se lo agradezco un montón. Profe, perdón. No se disculpe. Bien. Entonces, déjeme remojar la garganta y vamos. Dice así. El acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República del 22 de agosto de 1973. Acuerdo. Considerando 1. Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los poderes públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución política del Estado. 2. Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia, y atentar contra ella es,
pues destruir no solo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación, sino que negar en la práctica toda posibilidad de vida democrática. 3. Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado, que, de acuerdo a su artículo 2, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue. Y en el artículo 3 se reduce que un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado incurre en sedición. 4. Que el actual presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho que él solemnemente se comprometió a respetar. 5. Que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñado a conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. 6. Que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y a atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. 7. Que lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos. A. Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en resquicios legales, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país reconocida por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con la prescindencia absoluta de la voluntad del legislador. B. Ha burlado permanentemente las atribuciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que éste le compete para destituir a los ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos y abusos señalados en la Carta Fundamental. C. Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las 3 áreas de la economía que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental. 8. Que lo que concierne al Poder Judicial ha incurrido en las siguientes desmanes. A. Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la excelentísima Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces. B. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención. C. Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de los poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios. Y frente a las denuncias que al respecto ha formulado la excelentísima Corte Suprema, el presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un juicio de méritos a los fallos judiciales, determinando cuándo estos deben ser cumplidos. 9. Que en lo que se refiere a la Contraloría General de la República, un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa, el gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad a los actos del Ejecutivo o a de entidades dependientes de él. 10. Que entre los constantes atropellos del gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución puede destacarse las siguientes. A. Ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección de la autoridad
que debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera presidente de todos los chilenos. B. Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radios, imponiendo a estas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición, recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel y la imprenta, violando abiertamente las disposiciones legales que debe sujetarse al Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de adversarios políticos. C. Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del canal de la Universidad Católica de Chile. D. Ha estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras que ha permitido constantemente que grupos a menudo armados se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles, camiones para amedrentar a la población. E. Ha atentado contra la libertad de enseñanza poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista. F. Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de la propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas y promover centenares de tomas de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía, sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y en general de la crisis económica que azota el país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional. G. Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas. H. Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso del teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión. Y ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, el Betia, Banco Central, el Teniente y Chuquicamata. Ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la ley de reforma agraria. Ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la reforma constitucional que les reconoce dicho derecho. Ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores. J. Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla. 11. Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento bajo el estímulo y la protección del gobierno de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10, número 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo los comandos comunales, los consejos campesinos, los comités de vigilancia, las JAP, etc., destinados todos a crear el mal llamado poder popular, me imagino que dice ahí. Poder popular, no postular, popular, cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hecho que han sido públicamente reconocidos por el presidente de la República en su último mensaje presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas. 12. Que la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad y formación y desarrollo bajo el amparo del gobierno de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos,
contra la paz interna de la nación están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas, como también tiene especial de gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las sazonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. No pueden silenciarse por su alta gravedad los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros. 13. Que al constituirse el actual ministerio con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el excelentísimo el señor presidente de la República lo denominó de seguridad nacional y lo señaló como tareas fundamentales las de imponer el orden político e imponer el orden económico, lo que solo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República. 14. Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no solo para un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minorista, sino que deben caminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio a la Constitución y las leyes, y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo. 15. Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. La Cámara de Diputados acuerda, primero, representar a su excelencia el presidente de la República y a los señores ministros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos a los considerados números 5 a 12 precedentes. Segundo, representarles asimismo que en razón de sus funciones del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado, y en el caso de dichos señores ministros de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de la convivencia democrática entre los chilenos. Tercero, declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional. Y cuarto, transmitir este acuerdo a su excelencia el presidente de la República y a los señores ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas, Transporte y Tierra y Colonización. Dios guarde a vuestra excelencia, Luis Pareto González, presidente, Raúl Guerrero, secretario. Ahí está el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973. Y aquí demuestra un resumen general del gobierno de Salvador Allende. ¿Qué les parece? Por favor, pongan sus comentarios. ¿Alguna duda, consulta? También adelante. Bueno, aprovechando este espacio, recuerden por favor dejar su me gusta, recuerden por favor compartir, recuerden por favor ver esto con sus hijos, con los jóvenes. No dejen que el profesor comunista, no dejen que lo aprendan por internet, no dejen que lo lean por Wikipedia porque está todo contaminado. Por eso es fundamental que ustedes háganse esa pega. Y aquí justamente me acuerda Maggie. Yo subo todos los días, o sea, no todos los días, perdón, subo todos los días lunes un capítulo nuevo de la historia de la Unidad Popular a las 6 de la tarde, APP, para que ustedes lo vean, para que no se quede perdido ahí. Es fundamental que si pueden lo vean en directo, porque mientras más gente en directo lo ve ese capítulo, mejor lo recomienda YouTube. También todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo, hacemos lecturas. Y los días sábado y domingo hacemos también refutaciones y los domingos hacemos la historia, mitos y anécdotas de la Unidad Popular. Sígame en Instagram, que me llamo El Viejo de Historia, 123 si no me equivoco. Y en TikTok, El Viejo de Historia, que nos está yendo bastante bien en TikTok. Apoyen.
Les voy a dejarles, si ustedes quieren descargarse el acuerdo, se los voy a dejar acá en el chat. Se los voy a dejar acá en el chat. No sé si puedan verlo. Ustedes me dicen si les sirve el link. Parece que ahí está. Ahí está. Ahí ustedes lo pueden seguir. Veamos qué dicen. Saludos bien chilenos. Miguel, Gustavo, Andrés Becerra, saludos estimado. Patriota Austral. También, sí, se podría utilizar para el caso del merluzo. No seguimos en democracia, Rodrigo, y tampoco tiene salvación. Dice acá Miguel, dice, el repudiado Pinochet, la única guerra que ganó fue contra su pueblo, genocida, ladrón y traidor. Bueno, aquí tenemos un panfletero típico. ¿Se fijan? El típico panfletero. Primero habla de pueblo como que el 36% es el pueblo. O sea, la gran mayoría, el 67% de que estaba a favor del pronunciamiento, la democracia cristiana, la democracia radical, Partido Nacional, todos los independientes, toda esa gente no era pueblo. Para Miguel, las minorías son el pueblo, los demás no son pueblo. Segundo, es ridículo, solamente se enfrentó contra terroristas. En cambio, la gente como que Miguel defiende, el gobierno de Allende, o el comandante Pepe, hablaban de asesinar a 1 millón de chilenos. Bueno, recuerden que esta gente son genocidas, entonces 1 millón de chilenos para ellos no son pueblos. Una vergüenza. Son una vergüenza ustedes. Qué bueno que les sirva a Pablo Escobar. Saludos, Vladimir. Claro, para Miguel, el MIR y el GAP y el MCR son pueblos. O sea, meterse a un fondo, matar a toda la gente que está dentro de ese fondo, eso es pueblo. Eso es pueblo. Y los que murieron no son pueblo. Lo supongo. Pero hay gente que lo repite así. También si hay que recordar que el MIR era un partido un movimiento, se le decía los pijes revolucionarios. Miguel Enrique y Edgardo Enrique venían de una familia de clase media alta, si no eran proletarios del carbón y del salitre. Estaban estudiando para ser médicos. Y ¿cómo se llamaba el papá de Miguel Enrique? De apellido Froden, Enrique Froden, del Partido Radical, masón, de clase media alta. O sea, insisto, no eran gente del proletariado. Lo mismo Bautista von Schoen. Andrés Pascal Allende. Primero, al tiro uno no suena un apellido del proletariado. Y segundo, también era sobrino de Allende. Mira, aquí dice Sonen, que son de la aristocracia penquista. Muchas gracias, Andrés Becerra. Le agradezco mucho la super etiqueta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Como siempre digo, y esto es totalmente voluntario. Acá nadie obliga a nadie. Pero si usted quiere apoyar mi canal, quiere apoyar mi trabajo, quiere apoyar lo que hago yo, ya con contar la historia de Chile, puede hacerlo uniéndose al canal. Al lado del nombre del viejo historia dice unirse. Y entonces de esa forma usted apoya. Solamente una luca al mes. Nada más que eso. O sea, más barato que el YouTube Premium, que Netflix y todo eso. Y usted está apoyando la historia de Chile. Pero eso es totalmente voluntario. Nadie no obliga a nadie. Lo que sí es que difundan y dejen su me gusta. Y si pueden, en los canales de derecha, los canales patriotas, como ustedes le llaman, difundan mi nombre. Para que más gente venga al canal y adquiera conocimiento histórico. Que lo que estamos haciendo nosotros funcione. Y tienen total libertad para utilizar cualquier video, cualquier cosa del canal para subirlo en sus canales o compartirlo, lo que sea. Simplemente lo único que pido es que pongan el nombre de dónde viene el canal. Eso.
No, bien chileno, vienen de qué rato, pero lo chistoso es que no los pesca nadie. En una zona de la quinta región, yo estaba pasando y entonces estaban los típicos viejitos de los 50 años, allendistas, pues, ¿ya? Del Partido Socialista Viejo, ¿ya? Y eran dos abuelitos que estaban meneando una bandera. Parece que aquí tenemos a un bot. Listo. Se fue bloqueado, se fue fusilado. Yo prácticamente nunca bloqueo a nadie, pero ya cuando empiezan con el bot y todas esas cuestiones a poner tonterías, se va. Chao. Se fue el bot, murió. La Cata Pulido te recomendó en su canal. Ah, qué bueno, muchas gracias, Héctor. No sabía eso. No sabía eso. Esperemos que algún día me inviten. Si quieren que muestre, o sea, mostrar la cara no puedo, pero prender la cámara además puedo, po. Me pongo una mascarilla y unos lentes y podemos hablar así. Si más bien, si a mí me da igual o sea, no es una cuestión de, hay gente que dice no mostrar la cara y es una cuestión por la pega. Es una cuestión de la pega, si por la cuestión de los comunistas a mí me da exactamente igual. Pero es una cuestión de la pega porque tengo jefes de izquierda, tengo compañeros de izquierda, tengo alumnos que no son ni siquiera de izquierda, sino de extrema izquierda, que son dos o tres, pero igual, pues son. Entonces, es peligroso. Lo digo por la pega, exactamente, la pega, porque hoy día cuesta encontrar pega. Y claro, una máscara de gorila con el doctor Calígula, también. Saludos, Matías, bienvenido. Hola, una pregunta a usted. ¿Qué cree que hubiera pasado si el tanquetazo resultaba bien y caía el gobierno de Allende? Perdón por salirme un poco del tema. Lo más probable, a ver, es que en ese caso hubiera tenido una. Depende de la persona si hubiera sido legítimo o ilegítimo el accionar. Obviamente para la oposición hubiera sido legítimo, ya porque la gente lo pedía y entonces el ejército se lanzó por defender el orden institucional. Pero si hubiera existido lo mismo que pasó hasta el día de hoy, que se le hubiera devuelto la democracia, como llaman a esta gente, que los comunistas estuviesen en el poder, más razón hubieran dicho que hubiera sido legítimo, porque lo que le da legitimidad al pronunciamiento del 11 de septiembre del 73 fue el acuerdo del 22 de agosto. Y obviamente las grandes masas de la población que lo querían. Pero la cuestión es que si el tanquetazo hubiera funcionado, lo más probable es que hubiera desembocado o por lo menos acelerado el conflicto armado. Porque recuerden que recién después de la sublevación de la Armada, o sea, después de la sublevación de la Armada, empieza a movilizarse ya la Armada para terminar de una vez por todas el gobierno de Allende. No desde antes. Entonces, sin que la Armada se hubiera movilizado, no hubiera movilizado también el accionar de los generales, tanto del ejército como de la Fuerza Aérea, para que participasen en el pronunciamiento. Entonces lo más probable es que se hubiera dividido el ejército. Porque recuerden que el pronunciamiento partió de los altos mandos. No de los generales en jefe necesariamente, pero sí de altos mandos. En cambio, el tanquetazo fue de oficiales de bajo nivel y de suboficiales. Entonces yo no me aventuraría a hacer una ucronía con el caso del tanquetazo. Fue un ensayo general, algunos dicen eso, otros dicen que fue un intento desesperado de generar un golpe de Estado. También puede ser, etcétera. Vea los videos de Don Big Left explicando el libro de mi general Pinochet. La idea central es que el pronunciamiento fue una operación militar súper compleja que pudo haber sido peor. Sí, vean a Don Big Left, a Don Felipe.
Esa versión no la conocía Lord Cite. Dice, la gente no sabe, Pinochet no quería meterse en el golpe, pero Merino, Lee y Mendoza ya estaban con el plan. Pinochet fue a la casa de Allende y lo vio volado, ebrio, y ahí cambió de parecer. No conocía ese plan. Yo lo único, o sea, esa versión, la única que yo conozco es que fueron dos cosas que movilizó al general Pinochet a de una vez por todas tomar carta en el asunto, que fue la visita de Patricio Carvajal, y segundo, la conversación, o bueno, la supuesta conversación que cuenta Alejandra Matus con su esposa. Luego Chileno dice, algunos diarios de oposición del OP pensaron que el comienzo, que el tanquetazo era un intento de autogolpe del OP. Saludos, Lobo Chileno, bienvenido. ¿Sabes lo que voy a hacer? Si no se me va a olvidar, y yo creo que también aprovechando que hay más de 300 personas, a recordar la cuestión del carabinero Maturana. Pero tengo que buscar la cuestión donde está la descarga. Parece que esta es. Sí, esta es. Esta es, aquí está. Imagino que se está viendo ahí. Bueno, si usted quiere apoyar al carabinero Maturana, que, bueno, ha recibido tanto ataque por la izquierda, por el Partido Comunista, etcétera, por la Campillay. Entonces ahí usted puede apoyarlo ahí con una luquita, y entonces ahí puede hacer algo. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Mi cuota de apoyo al día. Gracias. Ahí está. Oye, esa información de la madre del general Lee, ¿de dónde la sacó Lord Cite? Por favor, me interesa. Hace rato atrás estuve bloqueado por alguien. No tengo idea, Arturo. Mis manos están limpias, no tengo idea. Recién bloqueé a un comunista, pero no alguien de nuestro sector. O mejor dicho, era un bot. Vladimir dice, apoyen, es para sus papás que les van a embargar la casa. Le van a embargar la casa a los papás del ¿cómo se llama? Del carabinero Maturana. Así que una luca no les duele a nadie. No les duele nada. Lo que pasa es con yo insisto, y detesto hacer cátedra y subirme al cajón azucarero y apuntar gente, ¿ya? Pero lo que pasa con nuestro sector es que nuestro sector es tacaño, muy tacaño. Codo, mano de guagua, nudo de muelle, etcétera, no sé más. Y cuesta que suelten 1.000 pesos por un carabinero que está siendo perseguido por la extrema izquierda y donde incluso sus papás pueden perder su casa. Entonces pónganse con una luca, o sea, eso no le duele a nadie. Una luca. Qué bueno, Pía, qué bueno, va bien, qué bueno, me alegro. Una luquita, y de esa forma ayuda mucho a este carabinero y a su familia. Entonces mándenme la nueva cuenta, por favor, mándenme la nueva cuenta, porque esto me la mandaron ayer. Entonces, qué bueno que me avisó Mónica, por favor. Si me la pueden mandar, la gente que tenga mi correo o tengan algún contacto conmigo, entonces mándenmelo, por favor. Y yo voy a hacerla difundir.
No tengo idea, Arturo. Usted ahí me pilló. Me pilló. Pero el comunista se fue fusilado. Estaba escribiendo puras tonteras. Veo que no hay preguntas y... A ver si parece que dice... Saludos Virginia, bienvenida. Dice, por un asesor a la familia Allende nos enteramos que ese matrimonio se peleaba a garabato limpio y algunos golpes. Allende se arrancaba y no aparecía por semanas por su casa. Sí, me imagino dónde estaba. Eso no hay problema, Andrea. O sea, perfectamente puedo hacerlo con un tapabocas, o sea, una mascarilla, por último. Así que si pueden conversar con ella y si se puede hacer la entrevista con una mascarilla, perfecto. No hay problema. Vamos, ¿qué dice? Un familiar suyo murió en el atentado del Cajón del Maipo, dice Matías. Mi respeto. Son en Vende dice, profe, hable de los resquicios legales, ojalá refutemos el video de Gladys Marín donde lo reconoce Carepalo. Lo hemos conversado con don Hermógenes. Si tenemos como 20 programas de mitos y anécdotas de la Unidad Popular. Como 20. ¿Qué más podemos ver? A ver. Oiga, ¿escucharon la cuestión del audio de Letelier? Qué mágico. O sea, aparece justo un audio perdido de Orlando Letelier. Parece chistoso. Carlos, no le voy a responder ahora, pero yo le recomiendo que vea mis videos. Vea mi video, busque la historia de la Unidad Popular y va a ver que justamente su pregunta se la respondo ahí, pero con profundidad. Lo mando a ver mi video, por favor. Y sea bienvenido, Carlos. El supuesto plebiscito de Allende. Bueno, ayer dejamos claro que ese supuesto plebiscito no podía ser porque Allende no podía llamar a plebiscito y tampoco hubo nunca una campaña para un plebiscito ni nada. Claro, las memorias falsas del general Prats también. Si yo se los decía, fue principalmente editado por el Partido Comunista. El audio de Letelier IA. De nada, Carlos. De nada. No sé si alguien ha escuchado el audio de Orlando Letelier. Que es más falso que billete palo. Es más falso que la honestidad de un político. No lo he leído el último libro de Elwin Sonnen. Recuerde que soy un profesor de historia. Tengo más de 30 y tantas horas trabajando en aulas, más horas lectivas, más los trabajos de YouTube. Entonces, mucho tiempo para leer libros de Elwin no tengo, mi amigo. Si quieren lo escuchamos. Busquemos el audio de Letelier. Que es falso, insisto, es falso, pero... A ver, ¿dónde está acá? Acá está. Que justamente lo saca CNN, pues sí, es el chiste. Lo saca CNN. Veamos. Y vamos a quitar esto acá. Y con esto nos vamos. Sí, entiendan que no hay que refutar nada. Si esto es más falso que billete de palo.
la impresión era de que eventualmente las cosas estaban dadas para esa semana, pero que en alguna medida, si no se daban esa semana y nos daban un poco de tiempo y se venía incluso el anuncio del presidente sobre el plebiscito, íbamos a tener alguna capacidad de maniobra para llevar a cabo el retiro de una serie de oficiales que ya los teníamos más o menos identificados, que íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, etc. Y la tercera alternativa, que era la más drástica, era la de que antes del viernes, es decir, en esa misma semana, se llamara a retiro a unos 6 o 7 generales, con lo cual también se podría producir después una depuración en niveles más bajos, según la información que tenía. Esto se podía hacer inmediatamente después que el presidente al día siguiente anunciara el plebiscito, y era lo que estaba en el espíritu y en la recomendación de Carlos Prat, y para estos efectos la lista de los 6 o 7 generales la podíamos afinar con Carlos Prat y en alguna medida comunicársela a Pinochet. Y esta fue la última alternativa, la que el presidente me dijo, sí, eso me parece lo mejor, es decir, yo hablo eventualmente esta noche o mañana, y ya a esta altura del almuerzo habíamos quedado en que el presidente ya no iba a hablar esa tarde, según recuerdo, sino al día siguiente. Y inmediatamente después llamamos a retiro a esta gente. Era la sugerencia de Carlos Prat, por otra parte. Y era lo que a mí me parecía que había que hacer, porque estaba convencido de que la cosa iba mucho más allá de Bonilla y Arellano. El presidente me contestó, sí, Orlando, eso me parece lo mejor. Y me dijo además, vamos a volver a conversar de este asunto. Como quien dice, mire, después que salgamos de esto, del planteamiento que le voy a hacer al país, vamos a poner en práctica lo que usted me está diciendo. Ya, ¿y qué les pareció? ¿Qué les pareció? Por favor, díganlo. Me están diciendo que el flow está malo. Ah, no sé qué pasó con el... No tengo idea. No, Luis, o sea, supongamos que, o sea, tiene razón usted, ya, comprémonos el cuento que el audio es verdadero y, oye, cuenta, y si supuestamente el audio es verdadero, más nos beneficia a la verdad histórica nuestra que a las de ellos, pero ese audio es falso. Ese audio es falso. A ver, permítame un momento. No sé qué habrá pasado. No tengo idea. No, bueno, acá está. Lo voy a poner acá. Si alguien desea, si alguien quiere. Ahí está. Saludos, Carlos. Zurdófobo. Cultura paranormal. Más falso que beso de Judas. Ahí está, miren. Ahí está en la caja de comentarios. Ahí también está el link de Flow si alguien quiere apoyar el canal. Más falso que Kramer del pueblo. Virginia dice, la nitidez del audio da para decir que es falso, mi audio no falla. Es muy nítido el audio. Y aparte es una cuestión de que supuestamente esto fue grabado en un lugar público. Hay algunos que dicen que fue en un restaurante. Saludos, Ricardo, bienvenido. Señor Jefferson, hasta un cassette de los 90 tiene ruido de fondo, claro. O sea, yo tengo, no sé, o sea, no son míos, pero he escuchado cassette incluso de los 2000.
Ya uno grabando cosas y se escucha como la pera prisca. Miguel dice más falso que el amor de ella. Ni siquiera hay ruido de fondo. Claro, está terrible limpio. Sí. Si uno no tiene que ser un especialista en audio para determinar que eso es hecho ahora. Profe, tema aparte, ¿qué me dice de la PAE de historia que está totalmente ideologizada y lo que pensamos diferente tenemos que responder de acuerdo al currículum? Pucha, mi caso es que aparte, o sea, desde siempre ha estado ideologizada, desde que hice yo la PSU para el 2015, es que esta cuestión ha estado así. En el caso de los profesores, nosotros tenemos que, y en mi caso lo que hago yo es enseñar 2 veces. Yo enseño correctamente, sin panfletería, pero a la vez le tengo que decir a los alumnos que tienen que responder de tal forma para que les vaya bien. O sea, prácticamente les tengo que decir, mientan en la prueba que tienen que hacer. Es terrible triste hacer eso. Dice Rodrigo, en mi humilde opinión, mejor que se la embarguen y con... No. Matías dice, ahora recuerdo que tenía un profesor que era panfletero y decía que Allende era bueno y Pinochet era el mismísimo diablo. Pero Matías, pues incluso hay gente en Europa que decía que Pinochet era peor que Hitler. No me acuerdo, había una entrevista por ahí que salía un tipo preguntando en Alemania, ¿quién es peor, Hitler o Pinochet? Y entonces todos decían Pinochet. Pinochet. Sí se puede, Ricardo, sí me han mandado todo el rato. Sí se puede. Excepto que ahora YouTube me lo haya bloqueado. Es para el chiste. Pero igual se agradece de antemano, mi amigo Ricardo. Muchas gracias. No hay problema. Oye, joven hereje. Ahora me doy cuenta de joven hereje sistemático de historia. Pinochet vampiro. Claro, pues ahora Pinochet vampiro. Gracias a Dios van 103 millones para los padres del capitán Maturana. Qué bueno, me alegro mucho. Más falso que argentino humilde. Saludos, Ángela, bienvenida. Saludos, Juan R. Esa música es la de siempre, es la música que pongo de fondo en los directos. Así como de conspiración, así como algo misterioso. Más falso que boliviano rubio con ojos verdes. Ojo codecoder. O sea, claro, pues si hablamos boliviano racial, claro, no existe, pero las personas en Santa Cruz, en Bolivia, son blancas. Y bueno, es una zona que siempre ha tenido como sensación de independizarse de Sucre y de La Paz. 103 palitos. Viva Cristo Rey. Muchas gracias, Ricardo. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Y además está con el número mágico. No, si esto es muy falso. Insisto, para la gente que recién se está metiendo, el audio de Letelier es falso. No se lo compren. No es real. O sea, me refiero a real porque existe, pero me refiero que justo haya aparecido ahora. O sea, ahora también van a encontrar que justo también había no sé, una grabación que aparece Allende diciendo de que él era el bueno y que los militares eran los malos. Justo están apareciendo cosas. Es que es muy conveniente. O sea, ayer decían, justo Allende iba a hacer un plebiscito el 11 de septiembre hasta que llegaron los malos militares y lo arruinaron todo. Hasta que llegó el fascista Pinochet, el sedicioso Merino, el momio Lee y el traidor Mendoza.
Fueron ellos los malulos que evitaron que el pobre Salvador Allende hiciese un plebiscito el 11 de septiembre. Justo lo iba a hacer el 11 de septiembre. Y lo chistoso es que ayer gente que es conocedora de la historia de las constituciones chilenas y de todo eso, decían que la constitución de 1925 el presidente no podía tirar así un plebiscito así como así. No podía. Entonces, aunque hubiera querido, era inconstitucional. Segundo, no había habido ni siquiera una campaña publicitaria diciendo, ¿saben qué? Vamos a hacer un plebiscito el 11 de septiembre. En ninguna parte, ni en radio, ni en televisión, ni en los diarios, nada. Nada. Como los supuestos nuevos archivos desclasificados de la CIA de las reuniones de Edwards con Nixon. Mírense la memoria del general Prats, son más falsas que billete de palo. Muchas gracias, Andrés Becerra. Le agradezco mucho de nuevo el superchat. Miren, ¿saben qué? Con la cuestión de la CIA, ignoren las cuestiones de la CIA y de los archivos desclasificados. Ahora me mandaron un artículo del ex ante, que todavía no lo leo, que habla sobre la CIA entre el 8 y el 11 de septiembre. Pero yo les digo, chiquillos, gente, que incluso en el texto de Juraj Domic, que es un historiador comunista, pero de los viejos comunistas, o sea, estilo Igor Gojkovic, Salazar, Julio Pinto, Sergio Gres, o sea, de la vieja guardia comunista, ¿ya? No un Baradit progre de hoy en día, no, de los viejos comunistas. Él mismo dice, la CIA no tuvo participación. Y se basa en lo que dice Gonzalo Biel. Fue el plebiscito fantasma, como el bloqueo fantasma. Saludos, Misuto. ¿Quién es Ángela Femel? Preséntate, pues, Ángela. Están preguntando quién eres. Más falso que horóscopo de Baradín. Y así es, pues, el principal argumento zurdo. Entonces, si usted quiere eliminar el argumento zurdo y todas esas cuestiones, vean los videos de mi canal, difundan los videos del canal y aprendan con lo que les puedo enseñar en este canal. Y entonces así pueden, por lo menos la gente que conoce poco, intuirse un poquito. La CIA quería el golpe para el 13 de septiembre, nuestros generales dijeron, no, esto es Chile. Eso dice Lord Cite. Más falso que Vallejos diciendo la verdad. Más falso que beso de suegra, dice Ripmaster. Saludos, Lacra Social. Este loco tiene el mejor nombre que he visto. Lacra Social, es muy bueno ese. Saludos, Gaby Francia. Espero que esté bien. Dice Ricardo Balmac, joven de historia, tengo un libro, Diccionario Político de Chile, que va desde 1810 a 1966 y es un papiro. ¿Lo tienes? No, no lo tengo, Ricardo. No lo tengo. Si le puede tomar foto o escanear, muchas gracias. Sí, si puede, Ricardo, hágalo nomás, por favor, porque sería genial tener un material así. Y guárdelo como hueso santo. Y si quiere, mándelo a, ¿cómo se llama? A empastar, o sea, a encuadernar. Si lo tiene muy malo. Eso es lo que hago yo. La gata que cazó la rata. No sé a qué se refiere Juan R. Bien, pues dejémoslo hasta acá. Yo tampoco quiero abusar de su tiempo. Muchas gracias a toda la gente que está acá presente. Como siempre les recuerdo, si es nuevo en el canal, suscríbase. Estamos a punto de llegar a los 40.000, así que estoy bastante feliz por
por cómo ha crecido este canal, un canal de historia, siendo que el chileno en general no le gusta la historia, y menos su propia historia, así que estoy feliz que 40.000 chilenos estén con nosotros. En segundo lugar, por favor recuerden que todos los lunes a las 6 de la tarde subo video de la historia de la UP. Es fundamental, se lo suplico, es fundamental que lo vean en directo. Mientras más gente en directo está en esos videos, más lo recomienda YouTube. Mientras más lo recomienda YouTube, a más gente le llega. Fíjense el documental de 1970 de la historia del UP. Va casi a las 60.000 visitas. O sea, 60.000 chilenos han visto ese documental y se han bañado con la verdad histórica. En tercer lugar, como siempre les digo, y esto es totalmente voluntario, pero pueden unirse al canal. Al lado del nombre del viejo historia dice unirse, pueden apoyar así uniéndose al canal. Hay Flow, hay Patreon. Si usted vive en el extranjero hay PayPal y todas esas cuestiones. Pero eso es totalmente voluntario. Se lo agradezco de antemano. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. El jueves con la lectura. Así que chao, chao, y espero que les sirva todo este conocimiento. Cuídense. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrá medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán normas cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrá medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió